Eh, en que voy acá. Bueno, para los que no nos conocen, la verdad es que primero quiero agradecer, como les dije recién, al colegio y a Fundación Sicuso y a Vivi especialmente, porque bueno, es una de las personas más generosas con las que me encontré en este ámbito académico y que siempre me convoca también para un montón de actividades que hace, así que súper agradecida. Y les cuento un poquito cómo va a ser la dinámica. Hoy vamos a hablar específicamente, como son 4 encuentros, vamos a hablar específicamente de lo que es pactos convivenciales. Van a poder ir haciendo preguntas a lo largo de todo este encuentro. Y después en los siguientes vamos a ver compensación económica, atribución de vivienda y distribución de bienes, ¿sí? Como para que quede claro que hoy no, por ahí nos limitemos las preguntas al tema que vamos a ver hoy, ¿sí? Porque en los próximos encuentros vamos a hablar de los temas siguientes, así no nos vamos mezclando con los temas. Ahí está, ahí está. Sí, ahí me apareció el cartel que tenía que reactivar el audio. Voy así atajando los cartelitos que aparecen. Así que esperen que voy a empezar a compartir pantalla. A ver si encuentro acá a ver si ahí se apareció el Power. Sí. Sí, bueno, pues di toda una clase, 1 hora y media, y me avisaron como a la 1:05 que estaba hablando sin compartir. Entonces, bueno, buenísimo. Me dice, se está viendo la pantalla. Entonces, como les decía, hoy empezamos con el tema de los pactos convivenciales y yo siempre arranco tal vez con una base como muy inicial, pero en todos estos cursos, como siempre hablo con Vivi, no todos los que se inscriben son abogados que se dedican a familia. Muchas veces tenemos abogados que se dedican a otras ramas o que recién están empezando en el ejercicio de la profesión, y a veces está bueno refrescar algunos conceptos como muy básicos, ¿sí? Porque aparte de eso depende una buena práctica, ¿no? Tener la teoría siempre presente y poder asesorar de forma más solvente. Tal y cual están reguladas las uniones convivenciales en el Código Civil y Comercial, saben que solo una porción de todo este universo que forman los convivientes, ¿sí? Quedan abarcados en lo que técnicamente es una unión convivencial, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que cumplir con los requisitos del código, ¿sí? Más allá de todo esto que enumera en realidad el 509, esta unión pública y notoria, que ya eran conceptos que venían anteriormente en la doctrina y la jurisprudencia, que además el código recepta muchísima doctrina y muchísima jurisprudencia. Tiene que cumplir con estos requisitos, ¿sí? El ser mayores de edad. Vuelvo a decir, son cuestiones básicas, pero las voy pasando rapidito como para que tampoco se aburran, pero sí para los que no están constantemente trabajando con estos artículos como nosotros. Entonces, los dos tienen que ser mayores de edad, no tienen que estar unidos en vínculo de parentesco en línea recta en todos los grados, ni colateral en segundo grado. No tienen que estar unidos en vínculos de parentesco por afinidad en línea recta, y tienen que mantener una convivencia durante un periodo no inferior a 2 años, ¿sí? Obviamente genera algunos conflictos esto de los requisitos, ¿sí? Porque obviamente nuestra Constitución Nacional y nuestros tratados internacionales hablan de una protección de la familia de forma amplia, y bueno, se van a presentar en la práctica un montón de casos en los que no se van a cumplir todos estos requisitos. Y para no detenernos mucho en esto, pero sí les comento, por ejemplo, esto de mantener la convivencia durante un periodo no inferior a 2 años, y este otro requisito de no mantener un impedimento de ligamen ni que esté registrada otra convivencia. Seguramente muchos de ustedes ya han visto un fallo súper interesante de la Cámara de Junín,
¿sí? Que habla de que estos requisitos no necesariamente tienen que presentarse todos juntos en el mismo momento, ¿sí? Se expidió sobre un caso donde había habido una unión convivencial de, no sé, alrededor de 14, 15 años, no recuerdo exactamente ahora, pero en un momento, bueno, cuando solicitan compensación económica, eh, había un impedimento de ligamen. Y entonces la cámara, ay, perdón, alguien tiene el micrófono abierto y se me va, ay, ahí está, perdón, porque se me superpone y me va, me va mezclando. Entonces había un impedimento de ligamen, pero una unión convivencial de unos 14 años. Entonces la Cámara se tuvo que expedir y dice que estos requisitos no deben cumplirse todos en el mismo momento. En ese caso, esta unión convivencial se había extendido por más de una década, con lo cual consideraron que estaba configurada esa unión convivencial, ¿sí? Eh, eh, Uno de los artículos que incorpora al regular estas uniones convivenciales y que no es lo que vamos a ver hoy, pero sí habla del pacto, es el artículo 528 que habla de la distribución de los bienes, ¿sí? Entonces, a falta de pacto, los bienes adquiridos durante la convivencia, dice, se mantienen en el patrimonio de al que ingresaron, sin perjuicio de los principios generales relativos a enriquecimiento sin causa, interposición de personas y otros que puedan corresponder. En realidad es medio redundante o no sé si hacía tanta falta este artículo porque nosotros sabemos que de la unión convivencial no nace un régimen patrimonial, con lo cual si no había pacto, digamos, tampoco hacía falta aclarar que cada bien pertenece al patrimonio de quien ingresa. Al regular los pactos convivenciales, recién les decía, se aplica de forma supletoria, porque todas estas disposiciones, ¿sí?, del Código Civil se van a aplicar a falta, salvo pacto en contrario, ¿sí? Este pacto, dice el 513, debe ser hecho por escrito, ¿sí? Y no puede dejar sin efecto esto que todos llamamos, que ya sabemos como este piso mínimo inderogable, ¿sí? El 519 que habla de la asistencia que se deben durante la convivencia, la contribución a los gastos del hogar, ¿sí? Los convivientes tienen la obligación de contribuir a estos gastos y remite al 455, ¿no? Siempre quieren como separar muy bien el régimen patrimonial del matrimonio de lo que es uniones convivenciales, pero sin embargo siempre regulan como remitiendo a estas normas, ¿no? Lo mismo con la responsabilidad por las deudas frente a terceros, sí son solidariamente responsables, como también lo establece remitiendo al 461 del matrimonio. Y la protección de la vivienda familiar, que sabemos que es siempre que la unión haya sido inscrita. Es decir, que yo puedo pactar lo que quiero sin dejar afuera esto. Y otro de los límites que va a encontrar este pacto es el 515, ¿sí? Este artículo 515 que obviamente tiene que respetar las normas de orden público, el principio de igualdad entre los convivientes y no pueden afectar derechos fundamentales, ¿sí?, de ninguno de ellos. Entonces, ahí estos pactos van a encontrar entonces sus límites en el 515 y del 519 al 522. Les decía esto que, dice el 513, tiene que ser por escrito. En cuanto a la forma y el contenido, sí, tiene que ser por escrito. No necesariamente debe ser hecho por escritura pública, ¿sí? Va a depender el caso. ¿Por qué? Porque va a depender de qué bienes yo denuncio en el pacto o si regulo otras cuestiones, porque yo en un pacto convivencial puedo regular un montón de cuestiones familiares. ¿Sí? No solamente lo relativo a los bienes, puedo pactar los alimentos, un régimen de comunicación, un montón de otras cuestiones y que tal vez no haya que inscribir en ningún registro, ¿sí? Sino pactos sobre bienes registrables, por ahí no hace falta que sea por escritura pública. De hecho, hay en cada registro, ¿sí? Cuando yo inscribo la unión convivencial y la registro el pacto, no todos exigen la escritura pública, ¿sí? Hay registros
que permiten acompañar ese pacto y que la firma se certifique ante el oficial público, es decir, lo presento sin firmar y el oficial público, ¿sí? Cuando registra la unión convivencial, también registra ese pacto. Algunos lo celebran y ya lo presentan con las firmas certificadas ante escribano, otros lo hacen con escritura pública, por supuesto. Cada uno lo hace como le parece, pero no necesariamente tiene que ser hecho en escritura pública, ¿sí? Con respecto al contenido, sí, dijimos que todo lo que no podía afectar o cuáles eran los límites que encontraban estos pactos, y el contenido, el 514, nos dice esto, ¿no? Se pueden regular, entre otras cuestiones, como yo les decía, es enunciativo, no es taxativo, que podíamos pactar alimentos, y un montón de otras cuestiones, pueden pactar la contribución a las cargas del hogar, la atribución del hogar en caso de ruptura y la división de los bienes obtenidos por el esfuerzo común en caso de ruptura de la convivencia, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son los efectos durante la convivencia de este pacto? Independientemente de que haya o no, ¿no? Porque puedo pactarlos o no y supletoriamente se va a aplicar el código y si no también va a regir ese pacto porque dentro de las cláusulas puede haber algunas que estén sujetas a condición suspensiva como puede ser para el caso del cese, ¿no? Por ejemplo, la distribución de los bienes para el caso del cese, pero si no, las relaciones económicas entre los integrantes se rigen por esto que yo estipulé en el pacto y a falta de pacto, cada uno ejerce libremente las facultades de administración y disposición de los bienes de su titularidad, como yo les decía al principio, porque si hay un artículo un poco redundante es el 528, no hay un régimen, no nace un régimen patrimonial, ¿sí? Y este 528 también lo confirma así. Y la única restricción que ya conocemos, este que yo les decía, el artículo 522, que es el que protege la vivienda familiar. Pero, asimismo, esa protección de la vivienda familiar la protege siempre que yo haya inscrito la unión convivencial. Si no, tampoco me protege esa vivienda familiar, ¿sí? Por eso es súper importante cuando asesoramos al cliente en cuanto a la posibilidad de hacer estos pactos convivenciales. Muchas veces, como dice la doctora de Sousa, los pactos los hacen los escribanos, muchas veces los hacen ante escritura pública y no es necesario. Entonces, como les dije recién, dependiendo si tengo que inscribirlo además en algún otro registro, dependiendo, pero no en todos los casos, ¿no? Hay que también defender nuestras incumbencias profesionales. En el caso de la vivienda familiar, sí, tiene que ser inscrita a la unión convivencial para que pueda, entonces, además, tener esta protección los convivientes. ¿A partir de qué momento van a producir efectos? Como yo les decía, entre los convivientes, por supuesto, produce efectos desde el momento de su celebración, como todo contrato celebrado válidamente, ¿no? Las normas de las obligaciones, el 959, si hay cláusulas sujetas a condición suspensiva cuando estas se cumplan, y por supuesto con la oponibilidad frente a terceros es desde que se inscribe en el registro, ¿sí? La unión convivencial y además, si hubiera bienes, en los registros que correspondan, ¿sí? A partir de ese momento van a producir estos efectos. Recién les decía, la protección de la vivienda del 522, si ha sido inscripta, entonces en la unión convivencial, ninguno de los convivientes puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda ni de sus muebles indispensables para esta, ¿sí? No puede transportarlos. El juez puede autorizarlo, ¿sí? Si el bien es prescindible, no afecta el interés familiar. En el caso, obviamente, que haya dispuesto de la vivienda familiar o de los derechos, porque lo haya hipotecado, o lo que fuera, el que no dio el asentimiento puede demandar esa nulidad. Cuando dentro de los 6 meses, porque establece un plazo de caducidad, dentro de los 6 meses desde que conoció ese acto, ¿sí? Y siempre que continuase la convivencia. Así que si hubiese cesado
aunque haya sido dentro de los 3 meses, no podría realizar esta acción porque ya cesó, ¿sí? Tiene que ser durante la convivencia que yo puedo pedir esa nulidad. Volviendo al artículo 514, que es el que me habla de estas cuestiones que pueden regular los convivientes en estos pactos, habla de los bienes obtenidos por el esfuerzo común en caso de ruptura, ¿sí? Como les decía recién, no nace régimen de comunidad, pero sí es interesante esto de que se reconoce un esfuerzo común. ¿Sí? Digo porque a pesar de todo, vemos por ahí en la jurisprudencia que hay muchas figuras a las que no se hace lugar, pero el código está diciendo, hay un esfuerzo común en el conviviente, ¿sí? No puedo presumir que una pareja de convivientes que mantienen esta unión durante 20 años y todos los bienes son adquiridos a nombre de uno, el otro conviviente que trabajó solo dispuso del dinero para gastos propios, ¿sí? Claramente contribuyó y hay, como siempre, fases positivas en cuanto al enriquecimiento, fases positivas y negativas. A veces no es el haber aportado, sino a veces también tiene que ver con cuánto se ahorró el otro. ¿Sí? Por ejemplo. Pero bueno, para no irnos mucho sobre esto de división de bienes, que ya lo vamos a ver en los casos puntuales de cuáles son las acciones, pueden pactar esta división de bienes. Entonces, algunas preguntas que uno se puede hacer con respecto a los bienes que yo incorporo en estos pactos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa con los bienes propios de cada uno de los convivientes? ¿Podría pactar un conviviente que el otro no disponga de un bien propio si no es vivienda familiar? Al no haber un régimen patrimonial entre convivientes, en principio parecería que no, ¿sí? El 514 nos dice pueden pactar la división de bienes y en sí el artículo no habla de cómo tiene que ser esta división de bienes de acuerdo al esfuerzo común, ¿sí? Puede ser que pacten que todos los bienes al cesar la convivencia sean 50 y 50, ¿sí? De cada uno de los convivientes, pueden ser un 70 y un 30, o incluso podría ser que todos los bienes, ¿sí? Adquiridos durante la convivencia estén a nombre de uno solo. Sin embargo, podría colisionar esto, ¿sí? De poner todos los bienes a nombre de uno, podría colisionar con otras normas, porque el 515 nos decía que no puede afectar el principio de igualdad de las partes. Entonces, ojo, hay que ver este límite, digamos, esta posibilidad de pactar y a la vez los límites que les mencioné hace un ratito, o incluso con intereses de terceros, ¿sí? Magdalena, perdón, acá tengo una consulta en el chat de una Sí. colega que nos pregunta lo siguiente. Si es una pareja que convive desde mucho antes de la reforma del 2015, a los efectos de la protección de la vivienda, ¿es lo mismo que hayan inscrito lo que anteriormente era el concubinato, entre comillas, o necesariamente se tiene que realizar la inscripción de la unión convivencial con la nueva reglamentación? A ver, no me pasó a mí en un caso en particular que tenga que inscribir una unión convivencial que haya estado inscripta antes. A mí me parece que para cumplir con Perdón, el Maggie, requisito de la vivienda, sí, perdón. Antes del 2015 no había ¿no? inscripción de unión convivencial. No Era existe, no otro existía. tipo No, no, no. Era de solamente un unión. Claro. certificado de convivencia, que hay una diferencia abismal entre lo que es certificado de convivencia, unión convivencial y unión civil. Son tres Y cosas unión diferentes. civil. Gracias. Bueno, a ver, los que ya anteriormente convivían pueden registrar
no existía el registro, claro, como dice María Fernanda. Pueden registrar, ir ahora y demostrar que con testigos que estaban viviendo por más de 2 años, registrar su convivencia y si quieren, en el mismo registro de pactos convivenciales. Pero a partir del 2015 en adelante, antes no se podía. ¿Mm? Y Exacto. tranquilamente lo pueden registrar, eso no hay drama. Exacto, porque además la convivencia no es requisito para que se pruebe la inscripción en el registro. Entonces, con más razón, yo por eso les decía, yo lo volvería a inscribir porque no existían hoy tal cual está planteada la unión convivencial en el nuevo código. Entonces, yo la registraría de nuevo. Lo que sí diría es que... Perdón, o sea, perdón, de nuevo no, porque no estaba no, por eso, una nueva inscripción, o sea, una inscripción en una lo que es inscripción, la hoy primera vez el que van a código. registrar es esta, después del Exacto. 2015, cuando se crea ese registro de uniones convivenciales. Solamente, ojo, en el caso de que ustedes quieren tener la protección de la vivienda familiar, Bien. porque por el solo hecho de cumplir todos los requisitos del 509 y 510, ustedes viven en unión convivencial y tienen todos los derechos del libro tercero, capítulo segundo, salvo esto de la protección de la vivienda familiar, que solo lo van a tener si la inscriben. Y además nos sirve para la prueba también, ¿no? Claro, por eso, pero no es requisito, ¿sí? Por eso yo digo, sí la inscribo ahora, para tener Magdalena, pero no es Magdalena, que, sí, perdón. No, lo que decía yo de que no existía el registro, buenas tardes a todos, perdón. Claro, antiguamente se labraba un acta, una declaración jurada en los juzgados de paz, por sí, ejemplo, juzgado de que paz. solamente, claro, que solamente servía a los efectos de presentar para obtener la pensión Eso es del certificado de Y fallecido la o convivencia. obra para, social, claro, la claro, obra para social. las obras sociales, exacto, exacto. Pero claro, no existía el registro que ahora existe dentro del registro civil, que está el libro de matrimonios y el libro de uniones. Exacto, exacto, porque igual sigue existiendo la famosa información sumaria, en el juzgado de Ya. paz te lo siguen Sí, 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 haciendo, sí, pero sí, no es sí, esto, no es esto, correcto. Bien, es otra. eso solo quería acotar, gracias. Sí, sí, gracias. Entonces, quedó, ¿no? ¿Quedó claro? Sí. Bueno, sigue existiendo igual esa información sumaria que tampoco sirve. Entonces, les decía, si podía, entonces, oponerse a que disponga el otro conviviente de un bien propio, que no es vivienda familiar, solo por haberlo pactado, en principio pareciera que no. Perdón, hablamos esto de que no habla de que sea equitativo, que podría ser 50 y 50, 70 30, y ojo con esto de que todo vaya a uno solo de los convivientes, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Primero, inciso 514, inciso C, lo supedita a la ruptura, ¿sí? Porque dice, esta va a ser así se van a dividir los bienes en caso de ruptura, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ese cese se produce por muerte? Porque una de las causales del 523 es el cese por muerte del conviviente, ¿sí? Entonces, se va a tener que presentar en la sucesión del causante y exigir que se cumpla lo pactado, porque no va a tener, obviamente, a quién exigirle el cumplimiento más que a esos herederos. Podría, si yo pacto por este 514 inciso C, que todos los bienes vayan a nombre de uno de los convivientes, ¿se podría afectar la legítima? No no y no, sí y no, les iba a decir, sí y no, pero no. ¿Por qué? Primero porque si lo pactaron, a ver, si yo pacto antes de la muerte del causante, en principio es un acreedor, ese conviviente es un acreedor del heredero y nosotros sabemos muy bien que el objeto de la sucesión es determinar quiénes son los herederos, cobrar los créditos, pagar las deudas y luego entregar los bienes a los herederos. Entonces, en principio, los herederos deberían cumplir con ese pacto, ¿sí?
esta legítima, ¿sí? Esta porción legítima de la que no pueden ser privados los herederos, ni por disposición entre vivos a título gratuito, como podría ser un pacto convivencial, ni los ascendientes y cónyuges, perdón, en realidad no se vería afectado porque el pacto es anterior a esa muerte del causante, una de las razones, y porque en términos de vocación sucesoria, como sabemos que el conviviente no tiene vocación sucesoria, en nuestro código sigue, al igual que en el código de Vélez, sin poder heredar un conviviente a otro, no sería colacionable esa disposición a título gratuito que podría entenderse como una donación, en realidad además no sería colacionable y tampoco sería, digamos, podría ser visto como una donación, pero no debería colacionarlo. Y digo esto porque hay algunos autores que he leído que hacen, digamos, como que hacen un llamado a atención en esto de si puede vulnerar la legítima o no. La verdad que en ese caso el conviviente es un tercero, no está obligado a colacionar como los descendientes y el cónyuge, porque además los ascendientes del causante tampoco están obligados a colacionar, ¿sí? Entonces el conviviente tampoco. En este caso el conviviente sería un acreedor, ¿sí? A presentarse en este sucesorio. Otra de las preguntas que se nos hacen es, ¿tiene legitimación para iniciar la sucesión? Sí, en principio es un acreedor, como yo les decía, tiene que exigir el cumplimiento de este pacto, ¿sí? Que cesó por muerte de uno de los convivientes. Y el 2288 nos dice que cualquier interesado puede solicitar a la jueza que sea intimado a aceptar o renunciar, ¿sí? Y el Código Procesal de nuestra provincia también nos dice que transcurrido 4 meses del fallecimiento del causante, cualquier acreedor podría iniciar la sucesión y obviamente la intervención de ese acreedor cesa, ¿sí? En cuanto se toma intervención a alguno de los herederos, ¿sí? Y hago otra aclaración, yéndome un poquito a sucesiones, cesa la intervención del acreedor, ¿sí? Cuando interviene un heredero. Esto se los traigo porque me pasó en un caso concreto. Los herederos de pleno derecho sabemos que son los legitimarios, ¿sí? Entonces, si se presenta un colateral, en mi caso me presenté como acreedora del causante, me excluyeron mi intervención y yo dije que como era un colateral no era heredero hasta que no hubiera una declaratoria en ese sentido, ¿sí? Y me quedé ahí peleando en el sucesorio. Entonces, por eso, si se presenta en caso de ser conviviente, acreedor del causante, su intervención cesará cuando intervenga un heredero. Si es legitimario, sabemos que es de pleno derecho, pero si no, hasta que no sea investido en la calidad de heredero, no lo es. No debería cesar esta intervención. Bueno, acá ¿qué vamos? 17:41. Estamos bien, estamos media hora. Conversaba con Viviana, ustedes tienen ahí en un antecedente de cámara, ¿sí? De azul, bueno, para los que son de azul, ¿no? Porque creo que había también colegas de otra jurisdicción, pero tienen ahí un antecedente de cámara eh, sobre una homologación del convenio que en realidad es viejo en algunos aspectos. Conversamos con Viviana antes de la charla, es viejo en algunos aspectos porque la parte patrimonial se remitía a civil y comercial, que eso ya quedó por supuesto desterrado. Hoy todo lo que es convivientes es competencia de familia, eso no se discute. Pero acá lo que se había planteado, entre otras cosas, era que en este pacto, ¿sí? Igual nada, les dejo acá ahí los autos para los que no lo tenían a mano o hace mucho que no lo leyeron, lo que se había planteado es que en este pacto se había incluido un bien propio, ¿sí? De uno de los convivientes, como había amplitud para pactar, ¿sí? Entre otras cuestiones, porque les decía que el código era enunciativo y no taxativo con respecto a lo que se podía pactar, habían incluido un bien propio.
de uno de los convivientes, ¿sí? Y a mí los fundamentos que más me interesa con respecto a la posibilidad, por eso les digo, si llegan a tener que asesorar redactando un pacto convivencial en el que van a, entre sus cláusulas, van a incluir cómo van a distribuir estos bienes en caso de cese, qué bienes están incorporando en este pacto. Porque acá en este bien propio, esperen que yo no les quiero hablar sobre todo el fallo, pedía digamos, el demandado, que era el caballero que había incluido un bien propio en este pacto, pedía esa nulidad de la cláusula, ¿sí? Respecto de ese bien propio que había incluido en el pacto, que decía que él no tenía obligación, ¿sí? De disponer respecto de un bien que era propio, que, bueno, que se había aprovechado de un estado de debilidad en la que él había estado, que no podía ver a las hijas y accedió a incorporar un bien propio. Entonces, lo que dice la Cámara es que en realidad el pacto o el convenio es una transacción, ¿sí? Es una transacción, pero en las transacciones las partes se hacen concesiones recíprocas y extinguen obligaciones litigiosas y dudosas, ¿sí? Que es el 1641 del Código de hoy, ¿sí? Entonces, la transacción confiere certidumbres a derechos y obligaciones, ¿sí? Entonces las partes se realizan concesiones, ¿sí? Y esta transacción, si tiene por objeto la ejecución de un título nulo, se puede rescindir esa cláusula, se puede anular, ¿sí? El título nulo, dice Jean Vías, es un acto jurídico inválido, ¿sí? Si no hay derecho, ¿sí? Si una de las partes no tenía derecho sobre ese bien, mal se puede dudar o discutir el alcance o eficacia de reconocerlo parcialmente o bien recurriendo en favor del otro, ¿sí? Lo que puede haber sería una donación o una liberalidad, pero nunca puede haber una transacción, ¿sí? Además, la transacción es declarativa, entonces las partes no pueden ir más allá de derechos que existían con anterioridad al negocio. Si no hay derecho en alguna de las partes, esa transacción no se puede realizar. Dice, si alguna de las partes nada tenía, mal puede renunciar o recibir un reconocimiento sobre ello, ¿sí? Que obviamente acá la Cámara dice distinto, ¿sí? Distinto es cuando uno de los sujetos reclama bienes que aparecen incorporados al patrimonio exclusivo del otro, sosteniendo que le pertenecen al haber societario cuando se adquirieron con aportes de uno y de otro, ¿sí? Ese es otro caso, dice la Cámara. Si me están reclamando sobre aportes que realizaron, sí, pero sobre un bien que era propio, ningún derecho tenía antes la parte. Así que ojo con los bienes que se incorporan en los pactos para el caso del cese. No sé si hay alguna pregunta, no sé cuánto vamos de tiempo, Vivi, porque... Y ya tendría, porque mira, Sí. son Bueno, menos dale. 10. Entonces, más o menos esto, pactos, qué bienes se pueden incluir, ojo con los límites, ojo con incluir bienes propios o no, o en qué forma, ¿sí? En todo caso, o si se recibe una compensación aparte, ahí sería otra cosa, ¿sí? Si uno incorpora un bien propio, pero recibe a cambio una compensación, ahí podría ser, porque ahí se están haciendo concesiones recíprocas. Si eso, ténganlo en cuenta para los pactos. Vivi, vemos si hay alguna otra pregunta y seguís vos con tu Eh, parte. Magda, al principio de la charla, ni bien comenzaste a hablar, me quedó pendiente una pregunta de una colega que dice si le podías pasar el nombre del fallo Ah, con el que fuiste partida. El de ligamen, el que de impedimento de ligamen. el del pedimento de ligamen, sí, esperen, es de la Cámara del Departamento Judicial de Junín. Ahora se los busco mientras Vivi da Bueno, su cualquier parte, si cosa, no les Después lo se lo lo pongo en el pasamos, chat no hay chat. al nombre. problema. Claro, Sí, Se lo bueno, pasamos.
Sí, sí, Listo, yo se los gracias. paso, ahora la escuchamos a Vivi, pero sí, les paso el de Junín. Bueno, a ver, porque acá está la pantalla, habría que dejar Ahí de está, compartir. ahí dejé. Ay, ahí dejaste de compartir, ahora voy a compartir yo. A ver, vamos a jurisprudencia. Esperen que voy a poner, a ver si se puede ver todo. Ahí está. Ahí está perfecto. Sí, yo nunca lo pongo todo. No, no, a ver, para verlo mejor. Igualmente, antes de empezar con este fallo, bueno, vamos a hablar un poquito de pactos convivenciales en general. En realidad, miren, este fallo es de este año, es de abril del 2024, pero es un fallo excepcional, porque en realidad no estamos acostumbrados a suscribir pactos convivenciales, y menos, ni siquiera, digamos, los que se van a vivir ahora, los que empiezan a convivir. Imagínense los que están conviviendo desde hace mucho tiempo, que uno le diga al otro, bueno, vamos a suscribir un pacto. Va a decir, ¿por qué? A ver, vos me tenés desconfianza a mí. En realidad es porque no tenemos la costumbre. Si nosotros vemos en el derecho francés, ninguna pareja se va a convivir sin antes firmar un pacto civil de solidaridad, porque ahí en realidad es como si fuera la Biblia, todo lo que van a cumplir o lo que se van a comprometer durante y posese de la convivencia. Pero bueno, es una práctica que lleva muchos años y como ya les dije, no solamente nosotros no estamos acostumbrados, sino no hay publicidad con respecto a este tema. Es decir, que no se les dice al público en general que puede hacerlo o cómo hacerlo. Entonces está interesante, en este fallo ustedes van a tener dentro del fallo un pacto convivencial. Es decir, el modelo ya les queda, pero el pacto convivencial, como dijo Maggie, es un contrato y por lo tanto es un acuerdo de voluntades destinado a arreglar derechos y obligaciones de las partes. Entonces, lo que ustedes pongan, ya sea cuestiones extrapatrimoniales o patrimoniales, dentro de los límites del 515, que es específicamente de las uniones convivenciales, o dentro de normas generales como abuso del derecho, igualdad de los convivientes, la buena fe, porque como no deja de ser un contrato, también lo tienen que respetar, ustedes van a poder incluir las cláusulas que quieran, ¿sí? Bueno, antes de comenzar con esto, porque directamente vi que me quedaba poco tiempo, pero no quiero dejar pasar a agradecer al Colegio de Abogados de Azul por haberme convocado, ¿sí? Y a mi compañera, a Magdalena, a Maggie, también, y a todos ustedes por estar escuchándonos. Bueno, dicho esto, vamos con este, para mí es una joyita, este fallo. Bueno, yo les puse nombres para que a ustedes les sea más fácil. Para mí él es Guillermo y ella es Patricia, para que lo entiendan, ¿no? ¿Qué hace Guillermo? Interpone ante la justicia civil y comercial, miren, ya estamos hablando algo en contra de lo que dijo Maggie. Este señor, ¿qué hace? Interpone no ante un juzgado de familia, sino va directo a justicia civil y comercial una demanda por incumplimiento contractual de daños y perjuicios contra Patricia, que era su conviviente. Él dice que realizaron con la demandada un acuerdo extrajudicial, pónganle pacto convivencial, de división de bienes en el 17, y que en virtud del cual en la cláusula primera, Patricia se obligaba a pagar 70 cuotas iguales y consecutivas de $840 estadounidenses billetes. La primera cuota debía ser abonada en el 18, pero, y que en abril de 2021 recibió una carta documento de la demandada, es decir, de Patricia, en que manifestaba que dejaría de pagar y solicitaría la nulidad del acuerdo. Relata que luego del intercambio epistolar y habiendo continuado el incumplimiento contractual, iniciaba la presente acción. Ofrece prueba documental, informativa y confesional. Ahora vamos a ver por qué Patricia dijo, hasta acá pagué, ahora no quiero pagar más. Bueno, el fiscal civil y comercial laboral realiza su dictamen y ¿qué hace? Resuelve no abocarse al conocimiento de las actuaciones y remite al juzgado de familia que resulta asignado, y fundamenta su decisión en que conforme surge de las constancias de autos, se acciona por cumplimiento de un convenio de liquidación de unión convivencial, es decir, de este pacto entre el actor y el demandado, cuya competencia material ha sido asignada al fuero de familia. Por lo tanto, tenía razón Patricia.
Vamos al convenio. Y esto, como les decía, este es el convenio que ellos armaron y firmaron y que les va a quedar a ustedes. Desde ya no con las mismas cláusulas, por favor cámbienla, porque este convenio, vamos a ver que tiene un triste final, ¿no? Ellos le ponen este título, formulan acuerdo extrajudicial de división de bienes. Puede ser pacto convivencial y ya está, le pueden poner. Entre la señora Patricia, argentina, mayor de edad, acá le ponen todos los datos, DNI, si le quieren le ponen el mail, lo que quieran, con domicilio real en tal parte, y por la otra, el señor, en este caso es Guillermo, lo mismo. Si, esto tienen que tener en cuenta, si van a poner un domicilio real, por favor que sean los dos el mismo, porque una de las obligaciones que tienen que cumplir los convivientes es convivir. Entonces, si van a convivir, no me podés poner que Patricia vive en La Plata y Guillermo vive en Azul. Es decir, los dos, eso tiene que quedar en claro, los dos con el mismo domicilio. Dice, en forma voluntaria, convienen en celebrar el presente acuerdo de disolución y división de bienes de la unión convivencial. Por lo tanto, ya nos quedó claro que este convenio es solamente a los efectos de cuando cese, cuando va a cesar. Ahora vamos a ver cuándo se dio, en realidad, cómo se llegó a firmar este convenio. Pero ojo, no quiere decir que todos los pactos convivenciales sean solo para regular el cese. Pueden ser regular durante la convivencia también. Y ahí uno puede establecer lo que quiera. Acuérdense, como dijo Maggie, que puede una de las cláusulas que uno puede incluir dentro de un pacto convivencial es que la división de los gastos del hogar. Entonces podría decir, el señor Guillermo, que trabaja en la empresa Entel, y se compromete a destinar, no sé, el 70% de su sueldo a comprar tal cosa o a pagar tal cosa. Y la señora, que es docente, se compromete solamente a abonar, no sé, las vacaciones anuales. Eso lo ponen ustedes durante la convivencia. O es decir, cómo dividen los gastos. Y también pueden incluirle cuestiones extrapatrimoniales. Es decir, a ver, ustedes dos se ponen de acuerdo que sí, que todos los años se van a ir de vacaciones, bueno, sí lo ponen, y eso no va a haber ningún problema, es un acuerdo de voluntades. Mientras estemos hablando de algo que sea lícito, que esté dentro de la buena fe y que las partes sean mayores de edad y capaces, todo ustedes pueden poner lo que quieran en este pacto. Ahora, en el primero, acá hay una perlita que me imagino que se deben haber equivocado. Dice, las partes manifiestan que los bienes que integran la sociedad conyugal, y yo les pondría unión convivencial, que se enumeran a continuación y han sido oportunamente evaluados nominativamente de común acuerdo, incluso con participación profesional de su confianza, a saber. Vamos a ver qué tal. Mejoras realizadas en la casa ubicada en la calle, el cual es un bien propio, como decía Maggie, de la señora Patricia, por un valor de pesos 2 millones. Este rubro se va a liquidar de la siguiente forma. Bueno, el señor Guillermo propone que se abonen en 70 cuotas iguales y consecutivas, como lo habíamos dicho, de $840, pagadera la primera en el 2018 hasta su determinación y encima le pone un domicilio de pago. Otro de los bienes, vehículo marca Toyota, modelo Etios del 2015, valuado en 230.000. ¿Quién es la titular? Patricia. Bueno, el vehículo fue vendido el 7 de septiembre del 2017 en 230.000 pesos, los que fueron entregados a Guillermo, conforme surge del recibo suscrito. Por ahora, Patricia no recibe nada. Vamos, bienes muebles adquiridos durante la unión convivencial. Y acá me hace un inventario. Juego de dormitorio, sillón de 2 cuerpos. Miren esto, aire acondicionado frío-calor, mesa, utensilios de cocina varios, ropa de cama y de baño. Ténganlo en cuenta lo que le estoy diciendo. Los bienes detallados subsupra son retirados en su totalidad. ¿Por quién? Por Guillermo. Bueno, a su vez la señora Patricia le entrega en este acto al señor Guillermo la suma de 47.000 pesos en dinero en efectivo, sirviendo el presente instrumento de eficaz recibo de carta de pago. Tercero, desocupación del inmueble. Las partes convienen libremente que Guillermo desocupará el inmueble cito entalado como fecha máxima el 1 de octubre del 17 a las 16 horas.
Acto seguido se cambiará la cerradura. Una para Patricia. Cuarto, y para todos los efectos legales, emergente del presente contrato, fijan domicilio, ¿No? Eso, este es el convenio que firmaron, el pacto convivencial. Acuérdense que en un momento Patricia dijo, no te pago más nada, yo no te pago $1 más, y te mando una carta documento. Entonces el señor se presenta. Le dan traslado de la demanda a Patricia y Patricia contesta. Niega todos y cada uno de los hechos que invoca el actor en su demanda y niega deberle a Guillermo la suma de $33.600, que era lo que quedaba en esa época, porque ella ya venía pagando, hasta que dijo basta. Más intereses, dado que el convenio es nulo de nulidad absoluta. Pone de resalto que oportunamente se le advirtió a Guillermo y a su patrocinante que la cuestión en controversia es de naturaleza familiar, no negocial, y que por lo tanto, y dado las características de los vicios que afectan a la misma, fue que por medio fehaciente se acusó la nulidad absoluta del convenio, mediante varias cartas Ay, Dios. milagros, a ver si podés... Bueno, cuenta que el 26 de abril del 21 inicia el trámite procesal, la etapa prejudicial familiar, y bueno, en el cual se dicta el siguiente proveído. Atento que la requirente, cuando se acerca a la etapa previa, manifiesta haber sido víctima de violencia psíquica y económica al momento de celebrar el contrato, este pacto, en función del artículo 6, inciso A, de la 26485, la ley de género, y la ley, bueno, local, que es la 9283. Sírvase la interesada a aclarar tal circunstancia manifestando si se encuentra en curso una causa de violencia familiar, por lo cual el trámite de la etapa prejurisdiccional no tuvo lugar. Entonces, Guillermo, haciendo caso omiso y con una manifiesta conducta procesal maliciosa, presenta igualmente la demanda ante el fuero civil en octubre del 2021, pese a que el día 12 de octubre, mira, unos días antes, le fuera notificada la prohibición de acercamiento hacia ella, como consecuencia de la violencia ejercida para hacerle firmar el pacto de cese de la unión convivencial y división de bienes. Acá ella niega haber incumplido con el acuerdo extrajudicial. ¿Y en qué se basa en esa carta documento? Bueno, en todos estos artículos, algunos que ya vieron con Maggie, el 515, 513, 514, inciso C, 519, 20, estos son los del piso mínimo obligatorio, 12, 13, 10 del Código Civil y Comercial, que después lo vamos a ver, y también se basa en la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, me imagino que Belén do Pará también, y acusan la nulidad absoluta de ese acuerdo extrajudicial de bienes por ser violatorio al orden público familiar, a la buena fe y los principios generales del derecho civil privado y constitucionalizado. Agrega que en el periodo en que se firmó el pacto, su relación afectiva con el actor transcurría en los hechos bajo la forma pública y reconocida de una unión convivencial, situación jurídico-familiar en donde siempre existió una relación de poder de Guillermo sobre ella, tanto en el plano físico como en el psicológico y en el económico. En el económico se darán cuenta que es así. Dice que se creó dentro de su unión convivencial un ciclo de violencia familiar, caracterizado por la posición de superioridad de Guillermo sobre ella como varón dominante dentro de esa unión. Niega ser responsable de daños y perjuicios por ningún concepto. Sostiene que quien debe responder por daños y perjuicios es el actor, debido al daño psicológico, económico y físico que le ha causado todo su accionar. Y ahí empieza a relatar la verdad de los hechos, sería, ¿no? Que inicia su unión convivencial con Guillermo a mediados del 2003, que entonces Guillermo se instaló en el departamento que ella alquilaba. Narra que al principio las cosas funcionaron bien, pero luego el actor comenzó a ejercer una conducta violenta mediante agresiones que fueron de lo gestual a lo simbólico, a lo verbal, acrecentándose hasta llegar a la violencia física, comenzando desde aquel entonces un fenómeno conductual que la ciencia forense denomina como ciclo de la violencia doméstica, el cual pervive hasta el presente y es el motivo del dictado de las cautelares en el expediente de violencia familiar. Agrega que dentro del círculo de la violencia en la que tuvo sometido Guillermo es que se llegó a la firma de este pacto de cese y división de bienes,
cuya nulidad absoluta y total acusa, siendo indispensable poner de resalto y relatar la violencia directa desplegada por Guillermo mediante amenazas de muerte hacia mi persona para conseguir la suscripción del referido pacto. ¿Mm? Ay, ay, ay. Ahí se me trabó. Esperen. Esto suele suceder. Vamos otra vez. Cuando se traba, comenzamos de nuevo. Compartir pantalla. Jurisprudencia. Y voy a hacer lo mismo que hizo Maggie. Lo voy a dejar porque si no, a veces se complica. A ver si vamos por acá, acá. Bueno, esto llegamos hasta acá. Sigamos. Refiere que las conversaciones para que su exconviviente se retirara de su casa se transformaron en una discusión en tono agresivo, llena de insultos, agravios y amenazas. Después, si tengo tiempo, les leo cuáles fueron. Para que ella cediera su patrimonio bajo sus términos. Al principio con propuestas de que yo me endeudara pidiendo créditos hipotecarios sobre la casa de mi madre, lugar en donde vivíamos, y a donde nos habíamos mudado y realizado mejoras por imposición de Guillermo. O bien me pedía que le firmara como locataria un contrato de locación de vivienda de una casa elegida por él, para que él viviera en la misma. Yo creo que no como locataria, quizás puede ser como fiadora, o también que él no figurara y podría ser como locataria. Y mientras tanto, yo pagaría la locación hasta que él cobrase lo que a él le parecía como justo por la división de bienes. Transcribe una conversación grabada con el actor donde dice que recibió amenazas de muerte. Cuenta que el hecho fue denunciado oportunamente y acompaña prueba y la grabación. Alega que ha probado que el actor confesó ante la jueza de violencia que era el autor de esas amenazas, motivadas por la división de las mejoras realizadas en el hogar asiento de la unión convivencial. Por lo tanto, que dice el juzgado de familia, toma conocimiento, manda directamente a la Fiscalía de Instrucción para que tome conocimiento por la posible comisión de un delito. Dice que luego de este episodio de violencia de género, el 8 de septiembre de 2017, apenas semanas después de la amenaza de muerte, suscribe el pacto de cese convivencial y división de bienes, desde ya temiendo por su vida, ¿no? Agrega que le tenía miedo porque el demandante ya había demostrado que era capaz de realizar una acción de daño físico, destacando una oportunidad en que intentó golpearla con una silla, siendo denunciado el hecho en el 2004 por violencia física y en otra oportunidad le dio un manotazo en la cara y el cuello, produciéndole escoriación. Cuenta que fue sorprendido por la policía en plena discusión en la vía pública, por lo que fue aprehendido y puesto en una celda a disposición de la Fiscalía, causa judicial que no continuó debido a los ruegos y pedidos de Guillermo y su promesa de cambio. Por eso ella está diciendo que estaba dentro del círculo de la violencia. Ustedes saben que después de que suceden estos hechos de explosión, que viene la etapa de luna de miel, el perdón, pero lamentablemente no termina ahí y todos sabemos que después todo comienza a empezar. La amenaza antes de la firma del pacto, al encontrarse aún conviviendo en la misma casa, denota que existía la posibilidad cierta de sufrir un mal inminente y grave, que resultó víctima de una brutal acción psicológica de parte de Guillermo, intimidatoria, con una entidad suficiente para afectar su libertad al momento de suscribirlo, lo que encuadra en la última parte del 276. Vamos a ver qué es lo que dice el 276. Fuerza e intimidación. La fuerza irresistible, las amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se pueda contrarrestar o evitar en la persona o bienes de la parte de un tercero, causan la nulidad del acto. La relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso. Entiende que la violencia que afecta el acto jurídico familiar patrimonial no solo está en su génesis, sino también durante su ejecución, pues como dije, al encontrarme dentro del círculo de violencia, la misma perduró incluso después del cese de la convivencia, pues a lo largo de la ejecución del pacto, el señor Guillermo utilizó al mismo como una herramienta para ejercer violencia económica en mi contra, exigiendo, además de los pagos en pesos, estipendios de índole material económica por fuera de lo pactado.
también abonaba ella, seguía abonando la obra social, la telefonía celular, compra de un equipo de telefonía celular, entre otras cosas. Además narra que Guillermo siempre con el pretexto del pacto se comunicaba ejerciendo violencia psicológica a través de mensajes de WhatsApp, exigiéndole obligaciones económicas injustificadas como dinero para solventar sus gastos de internación o para realizarse implantes dentales. Al contestar a la demanda que hacen los abogados, la dividen en acápites. En este es nulidad del pacto, acto jurídico familiar patrimonial, por violación, empieza, de los límites dentro de lo que es uniones convivenciales. Y los límites dentro de lo que es uniones convivenciales están en el artículo 515. Entonces, alega que sus cláusulas han violado los límites del orden público, el principio de igualdad de los convivientes, acuérdense que todo va para Guillermo, para Patricia nada, y ha afectado sus derechos fundamentales. Expresa que de la redacción y lectura de sus cláusulas surge que el contenido de las mismas constituye un abuso del derecho. Ahí ya se me va a los principios generales del derecho y cita el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación. Dice que de la lectura de las cláusulas del acuerdo queda claro que él mismo no respeta el principio de igualdad de los convivientes, pues otorga la totalidad de los beneficios a Guillermo, mientras que a ella no se le atribuye ningún bien o derecho. Y ahí empieza uno por uno. Se establece que el valor obtenido por la venta del vehículo Toyota, bueno, en este caso no recibió ni un centavo. Era de ella, pero se lo da a él. Lo venden y toda la plata se la da a él. Agrega que algo similar ocurre con el punto C de la cláusula primera. Se detallan todos los bienes muebles, se lo lleva todo, todo es retirado por Guillermo, dejándola prácticamente desprovista, porque acuérdense, se llevó hasta la ropa de cama y baño y los utensilios de cocina, desmantelando así su casa al punto extremo de tener que volver de a poco a equiparla prácticamente desde cero. También recibe la suma de 47.000 pesos en dinero efectivo sin establecerse causa o explicación que justifique tal desembolso de este dinero. Y después, dice, otra vez en la cláusula tercera, se establece que Guillermo se va a quedar viviendo hasta el 1 de octubre del 17, es decir, hasta 23 días después de la firma del convenio, porque en realidad lo que ella quería, que se fuera, entonces te firmo cualquier cosa con tal que te vaya. Pero encima él le hace consignar que no se va a ir enseguida, se va a quedar más días, ¿no? Y sin colaborar, no puso un peso esos días que se quedaban, los gastos del mismo, sino que utilizó ese tiempo para desmantelarlo. Agarró su destornillador y empezó a sacar, por ejemplo, los aires condicionados. Explica que todas las cláusulas del pacto importan un ejercicio abusivo de los derechos, límite genérico, como lo habíamos visto, de un principio general del derecho, que es abuso del derecho. Está claramente probado que el señor Guillermo condicionó el abandono del hogar convivencial a obtener mi firma del acuerdo extrajudicial de división de bienes. Ahora, acuérdense, pidió primero la nulidad del pacto, ¿por qué? Porque viola el 515. Ahora, ¿qué está pidiendo en otro acápite? Nulidad del pacto ya como acto jurídico, patrimonial, por nulidad de objeto, pero no como dentro de la unión convivencial, sino como acto jurídico en sí. Entonces, ya cita otro artículo, que es el 279. El objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público, o lesivo de los derechos ajenos o la dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido. Por eso se entiende que es nulo por estar viciado su objeto. Dice que es un convenio cuyo objeto es contrario al orden público, es nulo conforme al 386. Eso nos queda claro. Ahora, pide la nulidad de la cláusula, va pidiendo la nulidad de cada una de las cláusulas, de la A, de división de bienes, ahora sí, por violación a los prescriptos, los artículos 7 y 10 de la Ley Nacional 23.928, nulidad por ilicitud de objeto de acto jurídico familiar patrimonial y del nominalismo. Vamos a ver esto qué quiere decir. Entiende que esa cláusula es nula y dice que es una propuesta que ella nunca aceptó debido a que las mejoras que se realizaron sobre una parte de su propiedad fueron pagadas en pesos. Acuérdense que la cláusula decía que como él había hecho unas mejoras
en la vivienda donde ella ya vivía con su madre, es decir, la vivienda de su madre, que desde ya que iba a ser de ella, él había hecho unas mejoras. También señala que siempre que discutían el asunto de las mejoras de la casa, Guillermo hablaba de las mismas de su valor en pesos. ¿Se acuerdan? Que era todo en dólares lo que él le pide, mismo la carta documento con la que empieza todo este proceso. Ello se puede apreciar al escuchar la grabación de Guillermo amenazándome de muerte, donde me exigía plata, hablaba del valor de mi casa en pesos, pero no lo me exigía en dólares. Aclara que tampoco correspondía asignarle a las mejoras un valor correspondiente con la mitad del valor de su casa. Es decir, que la casa estaría tasada en ese momento en 2 millones y él estaba pidiendo 1 millón, sino que la mejora debió calcularse sobre los metros construidos o agregados, lo cual Guillermo no hizo, porque a través de la violencia buscó, mediante un ejercicio abusivo de los derechos, apoderarse de la mitad del valor de mi casa. Y digo que fue abusivo porque no le corresponde el valor de la mitad de mi casa, ya que la misma estaba totalmente construida cuando vivía mi madre. Cuenta que conforme los cedulones emitidos, bueno, por rentas, dice que la casa ya tenía construido 95 metros cuadrados en el 89, es decir, muchos años antes que ellos comenzaran a convivir. Entonces, y es antes también de cuando él dice que comenzaron a hacerse las mejoras, lo que además prueba que en lugar no existía un terreno baldío sobre el que se construyó toda una casa como maliciosamente y mendazmente lo afirma el señor Guillermo, sino que existía la casa donde por años vivió mi madre. Concluye que la cláusula primera del referido pacto, titulada Mejoras, además debe ser nula, por las razones de derecho arriba explicitadas, y también es nula porque tiene un vicio de ilicitud propio de la cláusula. En efecto, entiende que la referida cláusula viola el orden público, direccional u orden público económico. Ello porque se reconoce en la misma de modo general que el rubro al que ella se refiere, mejoras, fue evaluado nominativamente y de acuerdo, siguiendo así el principio nominalista, y en igual sentido que se hizo evaluar el valor total de la propiedad, es decir, en 2 millones. Luego, Guillermo propone cobrar las mejoras en 70 cuotas en dólares. ¿De dónde sacó? Procediendo de esta manera a repotenciar o indexar una deuda cuya causa original fue una obligación en pesos. Puesto que las mejoras que realizamos en mi casa, sede del hogar convivencial, las abonamos. Ella está reconociendo que Guillermo aportó para las mejoras. Las abonamos conjuntamente con Guillermo. Lo que no está de acuerdo es en el monto y tampoco que sea en dólares, sino que debe ser en pesos. Expone que las mejoras se debieron haber tasado y que esa tasación debe ser en pesos y se debe haber fijado la proporción que correspondía para cada uno de ellos como parte de su esfuerzo. Expresa que en la realidad ocurrió todo lo contrario. Ello por la situación del ciclo de la violencia de género antes narrada, construida por Guillermo sobre mi persona mediante serias amenazas de muertes vinculada con esta cuestión, infundiéndome un temor grave de que Guillermo cumpliera su amenaza de muerte si yo no aceptaba las ilícitas condiciones del pacto. Y ello fue determinante no solo para la suscripción de ese pacto, sino también que para que él le abone en 37 cuotas en dólares, o dice dólar blue paralelo, que Guillermo usaba periódicamente como índice indexatorio publicado al momento del. Agrega que la amenazaba con que mañana mismo iba a ejecutarme mi única casa, sometiéndome psicológica y económicamente, ya que me llamaba varias veces al día para recordarme mi condición de deudora, en riesgo de perder mi vivienda, para luego exigir como medio para atemperar su violencia rubros que nada tenían que ver con la convivencia. En conclusión, pide se declare la nulidad total del pacto de cese de unión convivencial y división de bienes y se rechace la homologación con costa. ¿Qué decide el juzgado? Considerando el artículo 528, como vieron con Maggie, establece que ante el cese de la unión convivencial los bienes se dividirán. Primero si hay pacto por lo que las partes establecieron en el pacto. Y si no,
los bienes adquiridos durante la convivencia se mantienen en el patrimonio que ingresaron, sin perjuicio de la aplicación de principios generales, como puede ser enriquecimiento sin causa, interposición de personas y otros que vamos a ver en la última clase. Entonces, es importante destacar que el principio de libertad de contratación establecido en el 958 dispone que las partes son libres para celebrar un contrato, pero siempre desde ya dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. La buena fe contractual, que refiere que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Bueno, acá pone todo, el artículo 10, el artículo 12, y finalmente encontramos los elementos del acto jurídico voluntario, que son discernimiento, intención y libertad. Y los vicios, que los que pueden afectarlo, y la sanción jurídica, los mismos, que son la nulidad y la inoponibilidad. El análisis, ya lo dice de entrada, que llevaré adelante será concretado desde la necesaria perspectiva de género, tal como fue solicitado por la actora, ya que ella importa un imperativo para juezas y jueces, de acuerdo a nuestra Constitución Nacional, que recepta en el artículo 75, inciso 22, entre otros, CEDAW y la Convención de Belém do Pará, y las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Habla de la violencia de género específicamente como nulidad de acto jurídico. Bueno, eso lo pueden leer ustedes. Ahora, en este punto, estoy en condiciones de afirmar que el acuerdo celebrado entre Patricia y Guillermo es un acto jurídico nulo, por ser llevado a cabo sin libertad, con el vicio de la violencia. Es especial la violencia de género que Guillermo ejerció sobre Patricia, tal como quedó demostrado a lo largo del proceso. Se pudo corroborar que Patricia se encontraba antes del acuerdo, durante su celebración y en la etapa de ejecución, bajo violencia económica patrimonial, psicológica y física de Guillermo, que fue ejercida bajo la modalidad de violencia doméstica. Por lo tanto, el mismo es nulo totalmente. Con la prueba producida durante el proceso testimonial y pericial informática, quedó sobradamente demostrada la posición de víctima de violencia de género de Patricia en relación a su pareja, Guillermo. Pero además, habla de la existencia de la lesión como otra manera de existencia de vicio. Para mayor abundamiento, dice, y si bien se demostró que el convenio es nulo por las razones invocadas, es decir, por carecer la parte de libertad al momento de su de su celebración, ello se ve además acentuado por la enorme desproporción de las prestaciones que darían lugar a la declaración de nulidad, pero ya por la figura de la lesión. ¿Qué dice el 332 del Código Civil y Comercial de la Nación? Puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes, explotando la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ello una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Se presume, excepto prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones. Ya me voy. Bueno, alguien se va, saludo. Esta figura requiere entonces 3 elementos para que pueda ser considerada como tal, la lesión. 2 son de carácter subjetivo, situación de necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la víctima, y la explotación que lleva adelante el lesionante. Y otro elemento que es el objetivo, desproporción evidente y sin justificación. En el análisis de este caso, nos encontramos frente a la presencia de necesidad ¿en quién? En Patricia. También podemos aseverar que Patricia se encontraba en situación de debilidad psíquica, no por poner en tela de juicio su capacidad mental, sino porque esta debilidad también se configura por la vulnerabilidad, por eso la aplicación de las 300 reglas de Brasilia, en la que se encontraba la peticionante. Y escuchen esto, quien había atravesado tiempo antes a la celebración del acuerdo una cirugía por una afección oncológica, con el posterior tratamiento médico que eso requirió. Y además fue luego diagnosticada con severo trastorno por estrés postraumático por la psicóloga. Por otro lado, el otro elemento subjetivo, el sujeto que se aprovecha de la situación, está configurado por Guillermo,
de quien ha quedado por demás demostrado que no tenía voluntad de negociar las cláusulas del convenio, que finalmente se celebró, que conocía la situación de salud compleja que atravesaba Patricia y que ejercía violencia y amenazas. En conclusión, queda demostrada la mala fe de Guillermo ante la celebración del convenio y confirmada con el pedido de homologación en sede civil, no en el juzgado de familia, con el objetivo de poder perseguir su ejecución judicial ante la imposibilidad y negativa de Patricia de pagar voluntariamente la cuota en dólares pactados. Bueno, al final de la convivencia, Patricia le debía a su expareja el 50% del valor de la vivienda obtenida de la sucesión de su madre. Eventualmente, durante la vigencia de la unión, se realizaron mejoras que no fueron demostradas por Guillermo, pero que en el mejor de los casos, por lógica, no podrían ascender al valor equivalente a mitad del precio de la violencia. Efectos de la nulidad. Finalmente, debo determinar el efecto de la nulidad declarada. Si las cosas, de acuerdo al dispuesto en el 390, corresponde a ordenar a Guillermo restituir a Patricia las sumas de dinero en dólares estadounidenses percibidas en virtud de la cláusula primera, equivalente a 36 cuotas y medias del equivalente a 840 dólares, tal como fue coincidentemente declarado por las partes. Así también corresponde la restitución de los bienes detallados en el punto C. ¿Se acuerdan todo eso que se llevó de la casa? Y la suma establecida en el segundo, de la cual deberá actualizar sus intereses compensatorios. Porque se había llevado también una suma de dinero que no se sabía por qué. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de Guillermo de solicitar la determinación y reembolso de las mejoras, porque parece que sí, que las mejoras él aportó, según lo que decía Patricia, que se hayan realizado en el inmueble de propiedad de P. Por lo tanto, resuelvo hacer lugar al pedido de nulidad total del acuerdo celebrado entre entre Guillermo y Patricia, y en consecuencia rechazar el pedido de homologación del mismo. Imponer las costas a Guillermo cuando mejore de fortuna. Parece que en realidad no tenía un peso. Bueno, muchísimas gracias. Dejo de compartir para que hagan las preguntas que quieran. Tenía más para leerle porque esto es un chusmaje, ¿no? Todo en que las cosas que le decía en realidad Guillermo a Patricia, para solicitarle todos los meses que pagara esa cantidad de dólares. Les puedo asegurar que era terrible. Por eso, todo eso también se lo contaba a la psicóloga. Imagínense que Patricia, en el momento que lo firmó, estaba saliendo de una operación oncológica. Ya por la operación y porque venía cursando esa enfermedad, ya tenía en realidad el soporte, ¿no? de esta psicóloga, pero a eso le tenía que agregar, ¿no? todo este tema. Y una nota de color antes de terminar, que los abogados, hay 2 abogados que salen de testigos en la causa. ¿Qué abogados salen de testigos de la causa? Los que la asesoraban, porque ella se fue a asesorar. ¿Y qué les decían ellos? No, hacerle la denuncia. No, ¿por qué? Ella había ido antes de firmar el pacto por el tema de violencia, porque ella ya había denunciado anteriormente y por lo tanto tenía abogados. Y en el fallo, ustedes van a ver, el fallo tiene 33 páginas, así que lo tienen que leer tranquilamente. En el mismo fallo, los abogados decían, pero nosotros tratamos de convencerla de todas formas que no lo firme. Pero ¿qué pasaba? Ella estaba tan aterrorizada y lo que más le interesaba es que se vaya de la casa. Era la única forma de lograr ¿qué? Su libertad. Esa libertad que necesitaba para firmar un pacto que necesitan todos los convivientes para firmar un pacto que realmente sea válido, no este pacto que es de nulidad absoluta. Bueno, si nos quedan 4 minutitos. Si quieren hacer alguna preguntita. Acá en el chat tengo un comentario que dice, qué alegría leer estos fallos, la justicia fallando con perspectiva de género. Es un comentario que hace una colega. Lo vamos a ver en varias oportunidades, sobre todo en la última clase, que hay muchísimos fallos con el hecho de esto de los aportes, porque uno tiene que demostrar los aportes en la unión convivencial frutos del esfuerzo común. Y si uno tiene la mentalidad pensando que los aportes es trabajar afuera de la casa, se los voy a expoliar, es un gran error. Hoy tenemos un artículo que es el 660 en el Código Civil y Comercial de la Nación,
y esos aportes que hace la mujer de cuidar a los hijos y limpiar la casa y todo lo que nosotros sabemos, no es amor, es trabajo no pago, ¿sí? Entonces eso tiene un valor económico. Y esto felizmente en la mayoría de la división de bienes de las uniones convivenciales se está teniendo en cuenta, como dice la colega, felizmente. ¿Mm? Bueno, Sony 27, no Yo sé si... quiero consultar, disculpen, justo me perdí una parte, se me apagó el teléfono, bueno, seguiremos la próxima clase. Lo que yo quería consultar es, por ejemplo, lo que era antes, surgió una pregunta sobre esto, lo que era antes del concubinato, antes del 2015 de la formación de la unión convivencial y ese registro, también, digamos, yo puedo invocar esta norma para la división de bienes por el esfuerzo común. Por supuesto. Habiendo tenido el concubinato inscripto o no, o de hecho. No, a ver, el concubinato que vos decís tiene que seguir vigente, o no podés, a ver, algo que cesó No, antes. no, por supuesto. Digo, al momento del cese de la unión convivencial por muerte, por ejemplo. Yo puedo Sí. reclamarlo en la sucesión, Sí. aunque haya sido de Hacemos lo hecho. mismo. Pero sigue la unión convivencial, sí, por supuesto, eso no tiene nada que ver. Sí. A ver, vos tenés que, pero hasta el momento del cese por la muerte seguía la unión convivencial, sí. Claro, puedo reclamar igual. Sí, pero ¿cuánto? A ver, pará, ¿qué querés reclamar? ¿La división de bienes? O compensación. No, la compensación lo vamos a ver y no vamos a hablar en este tema porque es solamente una clase, vas a ver que tiene un término de caducidad. Entonces eso lo vamos a hablar porque si no nos estamos adelantando, lo mismo que la división de bienes. Lo sé. Sé lo de la caducidad. Claro, puedo reclamar la división de bien como acreedor, como dijo la colega, como acreedor. Exactamente, pero vamos a ver, hay muchos fallos, por eso lo vamos a ver en esa instancia, algunos que aceptan y otros no han aceptado. Así que vamos a ver que ahí la jurisprudencia está dividida. Porque fíjate, igual es muy escueto, digamos, el capítulo que a nosotros nos interesa. ¿Entendés? La norma, claro. La norma es muy escueta, por lo tanto, el que va haciendo camino es la jurisprudencia. Vos pensá que estamos allá a 2024 y si tenemos 2 fallos para compartir con ustedes de pactos convivenciales es mucho. Ahora, van a ver que hay muchísimos de división de bienes, eso sí. Pero división de bienes de concubinato en sí hubo siempre, siempre hubo muchísimo. ¿Por qué? Por esto, porque al no haber, viste, un régimen de bienes, entonces cuando se dan este tipo de situaciones también, como la que vimos recién, no tan así, porque esta está exacerbada, digamos, está exacerbada de todo lado, pero pensá que siempre hubo, viste, presentaciones por división de bienes. Porque hay mucha informalidad también, quizá no se inscriben los bienes en el patrimonio de ninguno de los dos. Lo y que se te adquiere quiero por el aclarar, trato común. Bueno, a eso también lo vamos a ver, porque está el tema de la interposición de personas. Hay un montón de temas que tenemos que ir viendo y que tenemos que ir desglosando como para entender, no para darle una solución a cuando el problema ya está, sino para prevenirlo. Porque vos a tu cliente le tenés que prevenir, porque una vez que te viene y está todo hecho, es decir, ahí es mucho más difícil. Entonces acá el tema es la prevención. Bien, bueno, gracias. Le hago una única aclaración a Milagros que, a ver, yo digo que uno se presenta como acreedor cuando intenta el cumplimiento de un pacto, porque hoy hablábamos de haber redactado un pacto. Claro, Y distinto es división de bienes, que lo vemos en otro encuentro, pero acreedor, si yo hay un pacto y puedo exigir el cumplimiento de ese contrato. En ese caso soy acreedora. No tengo pacto, voy a reclamar por otro lado. Está bien. Bueno, fantástico. Si no tiene alguna otra pregunta, le vamos a mandar al Colegio de Azul los fallos para que ustedes los tengan. Perfecto. Bueno, Perfecto. acá todo lo que sea división de bienes es la última clase. No lo vamos a contestar ahora. Lo contestamos después, lo dejamos para después, Maggie. Mirá la pregunta que hizo Bárbara, pero lo vamos a contestar ese día. Bueno, entonces le damos las gracias a todos por haber participado de este primer encuentro
Le agradecemos especialmente a las doctoras Viviana y Magdalena por su predisposición. Y bueno, nos encontramos el próximo 16 de octubre a las 17 horas. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo miércoles. Gracias. Nos vemos. Chao. Adiós.